Hola a todos los que nos están viendo, bienvenidos a Netas Adictivas, un programa especial donde vamos a tocar un tema muy fuerte, dedicado para todos los que nos están viendo. El tema el día de hoy es No te mueras con tus muertos. El día de hoy vamos a ver un tema muy fuerte, especialmente para las familias, por el resultado del video anterior, y gracias a todos por las respuestas, donde manejamos mucho lo que son las pérdidas, donde manejamos mucho el duelo, el dolor. ¿Y qué es un duelo? Primero que nada, un duelo es el dolor, como tal la palabra significa el dolor y el proceso que vive una persona cuando tiene una pérdida. Y una pérdida se conlleva muchas cosas, situaciones, cosas materiales, pero sin embargo el día de hoy nos queremos enfocar en este pequeño detalle donde la mayoría de nosotros hemos tenido muchas pérdidas. Hemos vivido en algún momento que un ser querido haya fallecido, un ser querido ya no esté y que después de cierto tiempo nos cueste mucho trabajo soltar. Y el día de hoy en este tema vamos a tocar esos puntos tan dolorosos, pero que queremos invitarles a hacerles conciencia de cuánto tiempo es lo natural que se lleva una pérdida, ¿no? Cómo muchas veces una persona cuando fallece, después de cierto tiempo todavía siguen guardando sus cosas, todavía siguen celebrando cumpleaños y más el día de hoy, ¿no? Que se festeja esta parte del 2 de noviembre, el Día de Muertos, cómo todas las emociones vuelven otra vez a llenarse y otra vez empiezan a mover cosas muy sensibles en nuestra vida. Entonces, el duelo, el dolor que se vive una persona, ¿qué tan natural es? Sí, yo creo que lo más difícil de atravesar es el primer año, cuando alguien muere, y entonces bien lo decías, ¿no, Pau? Cómo vivimos ese primer cumpleaños sin esa persona, esa primera Navidad, ese primer año nuevo, a lo mejor las que son madres, ese primer día del 10 de mayo sin una madre o sin un hijo. Es yo creo que el año más difícil en el que asimilar toda la situación es muy complicada. Al principio, cuando pasa la muerte, es el sepelio y demás, toda la familia o la gente cercana está ahí, te dan el apoyo, de una u otra forma, pues estás acompañado. El problema yo siempre digo que viene después, cuando realmente termina todo ese ritual de los rosarios o la religión que tengan, cuando termina ese ritual, ese proceso, es cuando viene lo más difícil porque te das cuenta que te quedas solo y empiezas a extrañar esa ausencia y regresas a casa y ver sus cosas y demás. Yo creo que es lo más difícil en un duelo, atravesar ese primer año sin esa persona, ese ser querido. Y aquí viene la pregunta que muchos yo creo que se han hecho de ¿y cómo lo sobrellevo? ¿Cómo trasciendo esa parte? ¿Cómo llega una resiliencia de una pérdida tan grande cuando es un fallecimiento? Y yo quiero aclarar esta parte. No es lo mismo el hecho que se pierda un padre, el hecho que se pierda un hijo, el hecho que se pierda una pareja, el hecho que se pierda un abuelo, personas a nuestro alrededor, no es el mismo dolor. ¿Y a qué me refiero con el mismo dolor? Sino la magnitud del nivel del dolor que se vive. ¿Por qué? Porque en primera instancia tenemos que tomar algo en cuenta dentro de la parte tanatológica. Depende qué tan cercana sea una persona contigo, es el grado de dolor. A lo mejor voy a poner un ejemplo, fallece un padre, ¿no? O una madre. Entonces, a pesar de que son hermanos, son 3, 4 hermanos que tienen la misma pérdida, al parecer, se piensa que se vive el mismo dolor y no es cierto. A lo mejor hubo un hijo que estuvo más cercano al papá o a la mamá y uno que estuvo más lejano y ahí se vive la culpa del que estaba más lejano y el dolor más grande del que estaba más cerca, el consentido, el que estaba al pendiente. O sea, a pesar de tener la misma pérdida, el nivel o la magnitud de dolor no es el mismo. Y aquí tú decías algo muy cierto, o sea, el proceso que se vive después, ¿qué pasa? Porque a muchas personas les cuesta mucho trabajo deshacerse de las cosas, de su ropa, de sus accesorios. Todavía, muchas de las veces, hasta todavía lo que decía al inicio, siguen festejando un cumpleaños. A veces tienen una fotografía y siguen hablando con la persona. Y eso se le llama un duelo patológico o un funeral eterno. O sea, todavía siguen llorando y viviendo esa parte como si hubiera sido hace poco. Y es normal, y quiero aclarar esa parte, es normal que se le extrañe a la persona, que se le llore a la persona, que a lo mejor tenga fechas de aniversario y en ese momento llegue la tristeza y el dolor, claro, pero siempre, y tú lo decías bien cierto al inicio, es 1 año a 2 años lo que dura un duelo de un fallecimiento. Cuando ya estamos hablando de 3, 4, 5 años, ya estamos viendo que esa persona se quedó atorada ahí y que no quiere soltar
a la persona como tal, ¿no? Y en esta parte, como lo dices, ¿no? O sea, pues ya cuando se vuelve un duelo patológico, ya es un duelo enfermizo, también llega la parte en la que, como sé que la gente pues me sigue consecuentando exactamente. ¿Por qué? Porque saben que estoy triste, porque saben que no he podido superar esa muerte, entonces me quedo ahí estancado. Pero ahí ya llega la parte de lo que tú mencionabas, la parte del duelo enfermizo. Ya no es tanto el dolor, sino ya también es por la parte de la tensión que no quiero perder, porque nos cuesta aceptar la separación que va a haber. Claro, y también algo importante aquí es algo que mencionabas, Pau, cada persona de alguna manera pues se enfrenta al duelo, ¿no? Pero eso no significa que va a ser igual el duelo que viva una persona al duelo que viva otra, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque aquí también sale algo muy importante que son los mecanismos de defensa, ¿no? El cómo manejamos el dolor y cómo muchas veces después de una muerte habrá personas que estén como si nada y que aparentemente lo entiendan, aparentemente te den una explicación, ¿no? Es parte, es un proceso, se tenía que ir, estaba bien, y hay muchas personas que no lloran. Durante una muerte o durante una pérdida no lloran en ese momento. Ahí entra mucho lo que es la programación social. Cuando una persona fallece, lo primero que se les dice es, esté en un lugar mejor, ya no sufre, ya no llores por él porque si no, no puede descansar. O sea, frases o eslogan que la misma sociedad por ignorancia te lo dice. Y al contrario, cuando fallece una persona es llórale, o sea, llórale mucho, porque si no le lloras o te vas a enfermar, o vas a caer en una depresión tarde o temprano por el cúmulo de tristeza que no quieres soltar, pero lo tienes que hacer. Y muchas veces nos encontramos de, no llores, ten resignación, o la palabra, pronta resignación, o no te resignes. Busca el proceso de aceptación, pero no te resignes a vivir así. Y ahora también, ¿cuántas veces tú te tienes que sacrificar o tienes que sacrificar tu dolor? Porque igual la misma sociedad te dice, te van a ver tus hijos, van a ver que estás mal. En caso de que se llegara a fallecer el padre, ¿no? Tú como madre y tienes hijos, pues dices, oye, te van a ver tus hijos mal, muéstrate fuerte, oye, tu marido. Entonces, muchas veces la sociedad también de alguna manera interfiere en tu duelo y no lo vives de la manera sana, por así decirlo, porque finalmente un duelo es algo que todos tenemos que vivir. Claro, toda la vida. Entonces, y constantemente, ¿no? Nos enfrentamos a duelos, ahorita nos vamos a enfocar más en la muerte, ¿no? En la pérdida, pero ese no es el único duelo al que nos enfrentamos, ¿no? Y cómo la sociedad entra mucho con sus ideas, que como decías, ¿no? Falta de conocimiento y por una neurosis también que llegan al punto de reprimirte, de no llores, incluso conozco gente que todavía le sigue poniendo su lugar en la mesa, ¿no? A la hora de comer, sigue lavando su ropa, sigue doblándola. ¿Por qué? Porque no ha aceptado todavía que ya no está. Así es, el otro día yo les comparto, iba a un sepelio y me llamó mucho la atención que precisamente pues ese día en el desayuno que sirvieron, que le dieron a la gente tamales y demás, estaba la foto de la persona que había fallecido y le pusieron su plato de comida, ¿no? Con sus tamales favoritos y su bebida favorita. Y cuando ellos comían, le ponían su plato, le servían y demás, ¿no? Fue algo que la verdad yo nunca había visto y sí me llamó mucho la atención, porque dije, bueno, sé que es muy reciente, pero no han procesado el que ya falleció, el que ya murió, el que ya no está aquí, y mientras más lo posterguen y mientras más tarden en asimilarlo y aceptarlo, más doloroso va a ser para la familia. Y fíjate lo que es la paradoja de la vida. La gente tiene tanto miedo a morir o tiene tanto miedo a que alguien fallezca, que es lo único que nosotros tenemos seguro en esta vida. O sea, la paradoja, tengo tanto miedo que se muera mi papá, mi mamá, mis hijos, todo, tengo tanto miedo, pero es lo único seguro que tenemos en esta vida. El problema es que como se ha hecho un tabú, es que no hables de la muerte, no prepares lo de tu funeral, no hagas esto, no digas eso, cállate, no, es algo a donde todos vamos a llegar en algún momento, es nuestro objetivo de esta vida. La parte aquí que me gustaría mucho acentuar es, ¿por qué le tengo tanto miedo a que las personas fallezcan? ¿Por qué tengo tanto miedo a morir? Porque no has sabido vivir. No has sabido disfrutar a tus seres queridos, no has sabido vivir tu vida, por eso tienes tanto miedo a que alguien se vaya o que te pase algo a ti. Y bueno, tenemos una pregunta del público y dice, ¿puede ser el dolor causa de muerte? Sí. ¿Por una depresión? Sí. Yo creo que aquí entra la parte, ¿cuántas personas se dejan morir? Aquí entra lo que es el tema. O sea, no te mueras con tus muertos. Cuando se va una pareja de tu vida,
en cuestión fallecimiento, que te quedas viuda o viudo, dejas hasta mucho tiempo de rehacer tu vida, ¿no? Por cuestiones sociales, por decisión propia, por lo que sea, lo que decías hace un momento, ¿no? Dejas de vivir tu vida, dejas de hacer lo que te corresponde y te metes en una depresión tan fuerte, porque aquí entra la parte de las dependencias y dentro de las idealizaciones. O sea, mi único mundo era esta persona, mi única actividad o mi única forma de vivir era estar con esa persona. Y aquí entra la parte de decir, bueno, ya no está la persona, ¿y ahora qué sigue? Y ahí es donde te dejas morir, dejas de comer, dejas de hacer tus cosas, tus actividades. Exacto, dejas de vivir tu vida. Pero también ahí entraría mucho la parte de la sociedad también, ¿no? Porque cuando se muere un esposo, también la misma mujer se queda con la idea de qué van a pensar de mí si rehago mi vida, o qué va a pensar la familia de él si me ven que ya rehice otra vez mi vida. Entonces, regresando a la parte de la programación social, tiene mucho que ver en el cómo vivimos un duelo, qué tanto lo expresamos o qué tanto lo callamos, porque en esta, como lo comentaba, en esta cuestión de voy a rehacer mi vida, ¿cuántos años a veces se esperan por el miedo a cómo va a reaccionar tanto la sociedad como la familia del fallecido o de la fallecida, o incluso los mismos hijos? Los mismos hijos a veces son los que lo rechazan y no, o sea, tú te quedaste con mi papá y mi papá es el único o mi mamá es la única y no aceptamos a más. Así es, y tenemos otra pregunta del público que dice, ¿qué tan malo es no demostrar los sentimientos? Pues bueno, obviamente puede ser muy malo porque pues no es válido reprimir ninguna emoción, ningún sentimiento. Yo creo que desde niños, como bien lo decían hace ratito y lo voy a retomar, desde niños hay que hablarles de la muerte como algo natural, algo que va a pasar, que crezcan sabiendo que en algún momento vamos a fallecer también los padres o a veces sucede, ¿no?, en los peores casos que fallecen los hijos antes que los padres, pero que llega a suceder y lo tienen que ver como un proceso normal, porque en esta sociedad es un tema tabú, que el niño no sepa que ya se murió, que ya se fue al cielo, dile que se fue de viaje y que después va a regresar. Claro. Precisamente relacionado a lo que estás comentando, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo explicarle a un niño que una madre o un padre murió? Sí, o sea, falleció, se fue, ya no está. Porque lo que utilizan mucho en los niños es, ya se fue al cielo. Está durmiendo. Está durmiendo. Entonces el niño dice, se fue al cielo, o sea, el cielo está durmiendo, o sea, ¿qué está pasando? Y a veces se cree, por programación, lo que estamos hablando ahorita, que el niño no tiene la capacidad de entendimiento. Cuando el niño tiene la capacidad de entendimiento, el problema es que el adulto utiliza al niño para no darse cuenta que él es el que no tiene el entendimiento de aceptar la muerte, cuando el niño puede, desde una edad muy corta, sobrellevar y trascender esa pérdida. Pero si no hay padres o familia que le explique qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y que se empiecen a adecuar, porque eso es un duelo, la adecuación de mi vida después de que ya no está la persona. Pero como quieren hacer que el niño, en este caso de la pregunta, que no se dé cuenta, que no pasa nada, que nada ocurrió en casa, entonces el niño dice, algo pasó, pero nadie me dice. Así es, y no victimizar también a los niños, porque los victimizan, pobrecito. Se quedó sin Sí, papá, exacto, ya quedó... no tiene mamá, ya no tiene papá, pobrecito, ¿qué va a hacer? Y es lo peor que pueden hacer, no los victimicen, ni modo. Les tocó pasar esta situación, les tocó ser huérfanos y quedarse en esa situación, pues llévenlos al psicólogo, denles la ayuda que necesitan, pero no los victimicen y no sientan lástima, porque es lo peor que pueden hacer. Porque ahí sí viene lo que hemos hablado durante muchos procesos y muchos programas. Si no hablas con un niño, sí se puede convertir en un futuro adicto. Ahí sí. Estás ocultando. Claro, porque no le estás enseñando a vivir el proceso como debe de ser, lo que se preguntaba hace un momento, ¿no? O sea, qué tan difícil es que no vivan las emociones, o sea, si no sienten, porque hay muchas personas, lo que tú decías hace un momento también, o sea, hay muchas personas que después de que fallece una persona no lloran, se mantienen rígidos, porque son fuertes. Nadie es fuerte ante el fallecimiento de alguien, nadie es fuerte. Que ante la programación social yo me tengo que hacer fuerte porque la familia está detrás de mí, es diferente, pero no se dan cuenta que cuando tapan el dolor, lo único que puede producir es una enfermedad. La mayoría de las veces diabetes, ¿no? La mayoría de las veces cáncer, o sea, hipertensión, o sea, son enfermedades que conllevan o el origen es una pérdida no trabajada. Somatizaron. Exactamente, entonces lo único que hicieron es callaron
sus emociones, pero prácticamente el cuerpo lo manifestó de una forma Y al contrario, como adultos yo siempre digo, tenemos que mostrarnos como somos, como personas que sentimos, que lloramos, que nos duelen también las cosas, y enseñarles eso a los niños y empatizar también con ellos, porque entonces van a decir, bueno, si mi mamá está llorando porque le duele que mi papá falleció, pues a mí también me duele y yo también lloro, y entonces lo hablamos y es la mejor forma de poder canalizar las emociones. En algún momento yo escuché que decían que es menos dolorosa la muerte o el fallecimiento de una persona enferma que una muerte repentina. Claro. ¿Qué tanto están de acuerdo con eso? Mucho. Sí. Cuando hay una persona enferma, llevas un proceso desde que entra a un hospital, desde que lleva la enfermedad, desde los medicamentos, la búsqueda de doctores, entonces inconscientemente la persona ya está pensando, o sea, ya está enferma, ya es difícil el proceso, entonces se va preparando de una forma porque sabe de alguna manera inconscientemente que va a fallecer, entonces llevan un proceso, ¿no? En cuanto hay pérdidas tan fuertes como accidentes, cosas de un día para otro que hoy te vi salir y de repente me hablan y ya no estás, es un shock, eso es un shock tan fuerte que tiene la persona que eso sí conlleva un trauma, porque entonces yo no digerí. Yo tuve la confianza de que lo vi salir y tenía la confianza de que iba a regresar. Entonces, que de repente me llegue la noticia, eso sí cuesta más trabajo. Es parte de un duelo, de un proceso, lo que decías, ir a un psicólogo, ir con un tanatólogo, de acuerdo a esa parte de un duelo, y no es lo mismo. Y eso lo tenemos que aclarar muy bien. No es lo mismo vivir el fallecimiento de una persona porque la vi enferma durante un mes, semana, 6 meses, un año, y que después fallezca porque me estoy haciendo la idea, a que me llegue la noticia de golpe porque no sé cómo. Y lo mismo pasa también cuando yo creo que como hijo pierdes a tu padre, a tu madre, dices, bueno, de alguna forma sabía que iba a fallecer, porque por la edad, ¿no? También se tiene lo que dice, ¿no? La programación que tenemos, que cuando una madre o un padre pierde a un hijo es mucho más doloroso. Porque estamos acostumbrados a perder, los papás decimos, mis hijos me van a enterrar a mí, yo no voy a enterrar a mis hijos. Entonces tenemos Y esa ahorita idea. creo que tuvimos mucho esta parte con lo de la pandemia que se vivió, hubieron muchas muertes inesperadas y hay muchísimas personas y puedo decir que muchísimos pacientes de los que tenemos aquí cayeron en una adicción precisamente por esos fallecimientos, que no pudieron procesar ese duelo, no supieron cómo afrontarlo, no supieron cómo poder seguir adelante. Y es algo que yo aquí siempre le digo a los chicos, el hecho que digamos hay que aceptar o hay que superar una muerte no quiere decir que lo vas a olvidar. Lo vas a seguir recordando y es algo que mencionabas al inicio, lo vas a extrañar todavía. Pero no, el hecho o el que digamos supéralo no quiere decir que lo olvides, simplemente es sigue con tu vida, continúa con tus cosas, porque no se puede detener, no te puedes quedar estancado por el fallecimiento de una persona. Así es. ¿Cuáles son porque ahora también algo importante, ¿no? En cada duelo que se vive, la importancia de estar acompañado mediante una ayuda psicológica, ¿no? Porque algo tenemos que saber, que es pasar un duelo por sí solo es complicado porque ni siquiera conoces las etapas y porque justamente no sabemos cerrar ciclos, no sabemos cuánto es lo indicado, no sabemos qué va a pasar en cada proceso, porque de pronto ya lo acepté un día y ya estoy en toda la aceptación y al otro día nuevamente caí en depresión, estoy triste, lo extraño y al otro día estoy como sin nada. Entonces, nosotros en el área psicológica manejamos pues las etapas, ¿no? De un duelo y también la parte tanatológica que maneja, me parece son 5 etapas. Sí. 5 etapas de un duelo y aproximadamente ¿cuánto es lo ideal que se vive cada etapa? Depende, hay muchas personas que en la negación se la pueden pasar meses o años, ¿no? En el enojo se la pueden pasar igual años. La primera etapa es la parte de la negación, segunda etapa enojo, tercera etapa negociación, cuarta etapa depresión, quinta etapa aceptación. Entonces una persona se la puede pasar mucho tiempo enojada con la vida diciendo, ¿por qué a mí me pasó? O sea, si él era buena persona, si los demás, mis vecinos, si la otra familia era más horrible que la mía, ¿por qué a mí? Esa es la etapa del enojo. La negación, la primera etapa que dice, no, esto no me está pasando a mí, esto no es real, es un sueño, tengo la esperanza que un día va a cruzar por la puerta y lo voy a ver aquí. La etapa de la negociación entra muchas veces antes del fallecimiento, por ejemplo, de una persona enferma. Y si lo lleva un doctor
¿y si buscamos otro hospital? ¿Y si buscamos otra alternativa? ¿Y si buscamos? Cuando en el fondo ya sabes que aunque busques muchos doctores, aunque busques muchos tratamientos para una enfermedad, sabes en el fondo que no va a funcionar. Exacto. Entonces llega la cuarta etapa, la más difícil, y ahí es donde el ser humano no está dispuesto a cruzar, que es la depresión. Porque en la depresión, ahí sí se vive el verdadero dolor. Ahí en la depresión está el dolor real. Entonces las personas por programación social pensamos, no te puedes meter en la depresión. ¿Y cuántas de las veces nos encontramos con familia o los amigos que te dicen, no te puedes deprimir, párate, haz algo, levántate, ve y haz algo? Exactamente. Entonces no te das la oportunidad de vivir un proceso de dolor. Entonces no me doy la oportunidad de vivir una depresión porque no está, porque lo extraño, porque me duele y es algo normal. O sea, el problema es que nosotros no normalizamos la muerte, no normalizamos las pérdidas y queremos levantar a una persona. No, levántate, ve a trabajar, ve a hacer ejercicio, haz una actividad. No, deja que vive ese proceso. Entonces, como no se vive la depresión, la cuarta etapa, entonces regresamos a la negociación, al enojo. Entonces nunca hay una verdadera aceptación. Hay una resignación, decir, no está, pero no hay una aceptación de decir, no está, estoy serena, estoy en paz y estoy dispuesta a vivir sin él. Y realmente no hay un tiempo. O sea, así como ahorita lo mencionabas, no hay un tiempo definido para poder decir, ya llegué a la aceptación. Porque hay personas que he conocido que pueden superar o pueden aceptar el fallecimiento de una persona en menos de un año. Pero hay personas que lo tardan más. Claro. En esa parte creo que también entra mucho la sociedad, la parte social, que si ven que tú superaste el fallecimiento de una persona en menos de un año, no lo querías. Y empiezan los señalamientos de ni te dolió. También. Entonces entra mucho esa parte, lo venimos arrastrando desde hace programas anteriores. La parte social interviene mucho e influye muchísimo en el cómo vamos a vivir nosotros o cómo vamos a atravesar diferentes etapas. Específicamente ahorita el duelo, la sociedad interviene demasiado. Tiene muchísimo que ver. Lo que sí es que las etapas obviamente se van retrasando, como bien lo decíamos al principio del programa. Si todavía después de un año seguimos conservando la ropa del familiar que ya falleció o cuando guardan las cenizas por años, ¿no? Y entonces, como decía, ¿no? Hasta les ponen su lugar para que coman y demás, pues esto va a alentar el proceso del duelo y poder llegar a una aceptación. Yo les diría, suéltalo. O sea, a mí me gusta mucho, cuando he trabajado esta parte de las pérdidas, a mí me gusta mucho poner este ejemplo de una persona cuando se va de tu vida, cuando fallece, y es para los que nos están escuchando, ¿no? Y los que nos están viendo. Pon en tu mente 3 cosas que extrañas de esa persona. Pon en tu cabeza 3 cosas que desearías o que te proporcionaba esa persona. Cuando ya las tengas, te vas a dar cuenta de algo. Dentro de la parte tanatológica te dice algo muy cierto y algo bien bonito y bien amoroso. Una persona solo se va de tu vida cuando tú ya estás capacitado para proporcionártela. O sea, si para ti se fue una persona, falleció esa persona y esa persona te daba seguridad, te daba confianza, entonces quiere decir que esa persona se fue de tu vida cuando tú ya te la podías proporcionar. Todo en esta vida pasa por alguna circunstancia. Yo siempre he dicho algo, existen las diosidencias, no las coincidencias. Y cuando una persona se va de nuestra vida, precisamente es porque ya estamos nosotros capacitados para podernos proporcionar lo que esa persona estaba al lado de nosotros proporcionándonos o dándonos o brindándonos, ¿no? Entonces a veces quiero que toda la vida esta persona se quede conmigo y me lo siga dando. Y todas las personas tenemos una misión de vida. Todas tenemos una misión de vida. El problema es lo que yo decía hace un momento. Como no estamos acostumbrados a vivir, sino a sobrevivir, a existir, o sea, no disfrutas la vida, entonces tengo tanto miedo a que esa persona no esté. Tengo tanto miedo a que mi hijo algún día se vaya de mi vida. Por eso tantos padres que tienen miedo a que un hijo se mueren dentro de una adicción, porque tú has dejado de vivir tu vida. O sea, si hay una persona que está viviendo ahorita un duelo y que cumpla características que ahorita acabamos de mencionar, busca ayuda. Si no es con un psicólogo, busca un tanatólogo. Y muchas veces pueden decir, ¿cuál es la diferencia de un tanatólogo a un psicólogo? Un psicólogo abarca desde la infancia hasta el día de hoy. Un tanatólogo nada más es una pequeña intervención de un proceso de dolor. Entonces eso hay que tenerlo bien en claro. Un psicólogo te ayuda.
en todo tu proceso de vida, pero un tanatólogo es una pequeña intervención de acuerdo a la situación de dolor que tú estás viviendo. Entonces, nada más yo les podría decir que vivan, o sea, deja de tener miedo a la muerte, vive tu vida, disfruta. Yo les haría una pregunta y se las dejaría de tarea en casa. El día que te toque partir de este mundo, ¿dirías perdón o dirías gracias? Pues esto ha sido Netas Adictivas. Sí, antes de despedirnos, me gustaría mandarles saludos a Teresa Mayén, Guadalupe Islas, Elisa Pérez, Alexandre Rich, Marcela Lugo, Francisca Mojica y Karina Cepeda, que nos han estado siguiendo en nuestros programas de Netas Adictivas. Muchas gracias. De este lado también tengo más saludos para Geno Martínez, Lucía López, Aisha Bonilla, Sara Guzmán y Sara Luz Amezcua. Muchísimas gracias. Y para concluir los saludos también a Mariela Vega, Víctor Bravo, Ana Ramón, Marisol Silva, Marta Velázquez y Roselena Garnica. Muchísimas gracias por apoyarnos en esto que es este proyecto de Netas Adictivas. Continúen apoyándonos, sigan ahí al tanto de todos los videos que vamos subiendo día con día. Muchísimas gracias. Hoy no tengas miedo de vivir, hoy no tengas miedo de morir, mejor dicho. Hoy ten miedo de no vivir. No tengas miedo de morir, ten miedo a no vivir. Disfruta la vida, que la vida se va rápida. Gracias, esto es Netas Adictivas. Gracias. Gracias, nos vemos.